Le damos gracias al Señor en este día porque hasta hoy nos ha permitido reunirnos como iglesia sin ningún impedimento, y creo que esto, hermanos, ha glorificado al Señor y su vida también ha sido bendecida. Así yo lo veo, hermanos, que mi vida ha sido bendecida en estos últimos meses porque hemos mantenido, gracias, pues esa firmeza de estar reunidos como iglesia aquí en este salón. Me he dado cuenta de algunos hermanos que pertenecen a otras iglesias, pues ya tienen bastante tiempo sin reunirse y eso ha enfriado su vida espiritual. Pero nosotros aquí creo que nuestra vida ha ido creciendo y eso es gracias a nuestro Dios, porque hasta hoy el Señor nos ha bendecido. Hermanos, como todos saben, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hemos avanzado algunos versículos en el capítulo 1. Hoy nos va a tocar estar en el versículo 22 al 25. Voy a ver si es posible enseñar toda esta sección de la Escritura. Pero antes de eso, quiero comentarles lo siguiente. Esta semana le hice una pregunta a algunos cristianos y la pregunta que les planteé básicamente era esta que les voy a comentar: ¿se puede amar a los hermanos en verdad como verdadera familia? La respuesta que recibí fue un sí. Sí se puede amar a los hermanos como verdadera familia. Pero algunos contestaron: no se puede amar a los hermanos como una verdadera familia. ¿Usted se encontraría en alguna de estas dos respuestas si le preguntaran esta tarde lo mismo? ¿Se puede amar a los hermanos en verdad como una verdadera familia? A su hermano que tiene a un lado, ¿lo puede amar verdaderamente? Pregúntese. Quizás tiene a un lado a su hijo, a su esposo, a su hermano en la carne, pero el hermano que no tiene ningún parentesco con usted en cuanto a la carne en este mundo, pregúntese: ¿realmente lo puedo amar como una verdadera familia? ¿Lo puedo ver como un verdadero hermano? Pregúntese. Bueno, la experiencia nos ha enseñado que nosotros hemos nacido en el seno de una familia. Naturalmente amamos a nuestros seres queridos, ¿no es verdad? El amor a los familiares más cercanos se puede expresar casi sin esfuerzo alguno y lo llevamos a la práctica de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hermano suyo en la carne está padeciendo, está pasando por alguna necesidad? ¿Acaso usted no busca la forma de suplirle lo más rápido posible a su hermano? Claro que sí. También, ¿qué pasa si ese hermano suyo en la carne, repito, necesita de nuestros cuidados? Usted mostrará esa solicitud pronta para irlo a atender. ¿Por qué? Porque es su hermano. Si está sufriendo, usted le consuela. Si tiene éxito, también se goza juntamente con él. ¿Por qué razón somos así con nuestros hermanos? Simplemente porque sabemos que somos hermanos, y aunque a veces también nos irritamos, nuestro amor por ellos no cambia, porque entendemos que hemos nacido de una misma familia y esto nos pone en una relación más estrecha con ellos. Entonces les digo, como hemos nacido en el seno de una familia, esto nos pone en una relación estrecha con ellos, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿podemos amar a los hermanos en la fe como una verdadera familia? ¿Qué está pensando usted en este momento?
La respuesta es un no, la respuesta es sí, o la respuesta es quizás, o a lo mejor, o depende. También ustedes a lo mejor han pasado por una experiencia mala en alguna iglesia, en alguna congregación. Y eso los ha hecho llegar a la conclusión de que en verdad no se puede amar a los hermanos y que no hay amor verdadero dentro de la comunidad cristiana. Muchos piensan así por la experiencia que han vivido. Muchos que contestan a esta pregunta de esta forma es porque no han entendido el mandamiento bíblico de amarnos unos a otros. También algunos de los que están aquí han pertenecido a una agrupación X, han sido parte de algo. Y esto los ha llevado a pensar que la comunidad cristiana es solamente una agrupación y nada más. Y que no hay una verdadera hermandad en la iglesia. Otros pueden estar pensando, el amar a los hermanos, como dice la Escritura, es el ideal, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque la experiencia no lo dice. Pensamos que Dios nos ha dado ideales, que no los podemos alcanzar, son inalcanzables, que no son reales. Pero quiero decirle que Dios no nos ha dado a nosotros ideales, Dios nos ha dado realidades que nosotros podemos alcanzar si nos esforzamos y somos obedientes a cumplir su palabra. También unos dicen simplemente, es imposible amar a los hermanos en la fe como una verdadera familia. ¿En cuál está? Reitero, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? Mire, la respuesta bíblica a esta pregunta la vamos a ver en esa sección de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 22 y al 25. Dice el apóstol Pedro, escribiendo a estas iglesias que están dispersas en el Ponto, en Galacia, Capadocia, en Asia y Bitinia, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Aquí encontramos una exhortación de Pedro a estas iglesias. La exhortación básicamente es: ámense unos a otros. Pero quiero ver todo el contexto de este capítulo porque nos enseña varias exhortaciones. A partir del verso 13 empieza Pedro con una serie de exhortaciones para estos cristianos que estaban siendo probados por diferentes tribulaciones. La persecución estaba en su vida. Entonces el versículo 13 nos muestra esa exhortación de Pedro, donde dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Pedro les dice: ustedes que están siendo probados en este momento deben actuar con inteligencia y mantener ese dominio propio en medio de las pruebas que están pasando en ese momento. Mantener dominio propio, actuar con inteligencia, es lo que Pedro les escribe.
Les dice que ellos deben de prepararse para percibir este mundo como transitorio y estar orientados en torno a la esperanza que se va a materializar cuando Cristo regrese por segunda vez. Pedro busca que estos cristianos estén en completa sintonía con los planes de Dios a través de la historia. De este modo que esto los lleve a poner su esperanza en el futuro y vivir a la luz de ella. Esa es la primera exhortación que encontramos. La segunda exhortación está en el verso 15, donde dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él está exhortando, tienen que ser santos en todas sus formas de vivir, recordándoles un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios había mandado a su pueblo a ser santos. Dios lo mandó. Pablo les exhorta, entonces mantengan la santidad en medio de las pruebas que vienen a sus vidas. No sé cuántos de los que están aquí en este momento están pasando por alguna prueba, una tribulación en su vida. Y la pregunta es, ¿está manteniéndose santo usted en esa prueba que está pasando? ¿Cuál es su reacción delante de Dios? ¿Cómo se ha comportado con los demás en estas tribulaciones que experimenta? Hermanos, Pedro les dice, sean santos, no se conformen al deseo que tenían antes de ser hijos de Dios. Deberían ser santos porque han sido transformados y porque ahora son hijos de un Dios completamente santo. La tercera exhortación está en el versículo 17 al 22, donde Pedro les exhorta también a vivir en el temor del Señor. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como extranjeros en este mundo, ellos deberían demostrar ese temor reverente a Dios, teniendo en cuenta que Él es completamente santo y es juez y va a juzgar a todos los hombres justamente algún día, de acuerdo a lo que encontramos en el versículo 17. Dios nos va a juzgar, Él es santo. Estamos en esta vida como peregrinos y mientras estemos aquí en este mundo debemos conducirnos en un temor reverente a nuestro Dios. La santidad y la justicia de Dios producen temor en los cristianos. La santidad y la justicia. Si usted no percibe a Dios como santo, 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 si usted tiene un alto concepto de Dios, usted va a tener un alto concepto en su vida de cómo la tiene que vivir. El estándar para vivir va a ser alto para usted. Pero si usted tiene un concepto bajo de Dios, le aseguro que el estándar para vivir, conducirse en este mundo va a ser muy bajo. No va a ser tan alto. Entonces, les dice que deben de temer, porque Dios es juez justo. Y este temor que dice el apóstol Pedro, no es un temor aterrador, no es algo que nos aterre saber del Señor. Lo decía yo en la célula el miércoles, no es como el temor que le tienen los ciudadanos a un dictador de un país comunista, que les aterra por haberle fallado, porque sabe claramente que en ese momento pues su vida terminó. No es así, hermanos, un temor que nos aterra. Nos han enseñado por largo tiempo y de acuerdo a la predicación medieval de mucho tiempo atrás, siempre se presentaba a Dios de esta forma. La gente estaba aterrada. No podían ellos contemplar a un Dios misericordioso, a un Dios amoroso que se preocupa por ellos. No es así, hermanos. Entonces, este temor santo que les exhorta el apóstol Pedro es la respuesta sana a un ser completamente diferente al ser humano que es Dios. Es eso de percibir a Dios
como diferente completamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Nosotros solamente somos criaturas, hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Pero Él es el creador de todas las cosas. Por esa razón tenemos nosotros que verlo a Dios completamente diferente a Él. Es un temor reverente. Lamentablemente muchas personas hoy le faltan el respeto a Dios y le hablan a Jesús, al Señor, de una manera tan irrelevante, tan trivial, que dice uno, ¿cómo es posible que alguien puede hablarle hacia Cristo? Hola Jesús, ¿cómo estás? No es así, hermanos. Es un temor, es una respuesta sana a que Él es muy diferente a nosotros. Otra de las razones por las cuales les exhorta el apóstol Pedro a vivir en ese temor reverente, solamente le estoy dando el contexto para llegar a los versículos 22 y 25, es que este temor reverente en nuestra vida de peregrino debe de existir por la naturaleza de la redención de los cristianos al ser redimidos de nuestra vida anterior. Escúcheme bien, por la naturaleza de la redención que hemos tenido en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hemos sido rescatados, comprados. Se ha pagado una redención por nosotros, de acuerdo a la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos camino a la condenación, a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Pero ¿qué pasó? Dios en su misericordia y en su amor ha enviado a su Hijo Jesucristo para que pagara el rescate por tu vida y por mi vida. Ahora somos rescatados, hemos sido redimidos, comprados del mercado de esclavos. Es la imagen que usan los escritores bíblicos para referirse a la redención. Bueno, hemos sido nosotros redimidos a través de un alto costo. Se ha pagado un alto precio para poder ser libres. No fueron como dice aquí, el oro y la plata. No fueron cosas corruptibles. Fue la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la que pagó el precio de tu redención. Entonces, esto debe de llevar a vivir en ese temor reverente, porque la redención de sus vidas tuvo un costo completamente alto, hermanos, alto. Piensa en eso. Ahora sí pasamos a la cuarta exhortación que vamos a ver en este momento. Esta exhortación está enraizada en el antes y el después de la conversión, o sea, de la salvación, para que me entiendan los que son nuevos y no entienden todavía este tipo de palabras. Pedro entonces está escribiendo amarse unos a otros. Fíjese, algo que quiero que usted vea en este capítulo es que estos cristianos, en el versículo 8, ponga su mirada allí en el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Ellos ya amaban a Jesucristo, al Hijo de Dios. Su amor brotaba en ellos, aun cuando Cristo no fuera, aun cuando Cristo no estuviera presente entre ellos. Ellos amaban a Jesús sin haberle visto. Y muchos de ustedes también aman a Cristo sin haberle visto. No necesitamos verlo para amarlo. Sabemos que realmente Él está vivo y que está en el cielo y que algún día va a venir. Y también sabemos que Él nos acompaña todos los días en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Lo sabemos. Entonces, si ellos amaban al Señor sin haberle visto, Pedro les escribe amar a sus hermanos también. A sus hermanos que sí ven. ¿A cuáles? A ustedes. A ustedes. Amar a estos hermanos.
Y no solamente a los que somos parte de esta comunidad de fe, sino a otros hermanos que pertenecen a otras iglesias locales. Tenemos que extender nuestro amor para ellos también. No solamente miramos hacia adentro, sino que también estamos amando hacia afuera. Esta es la razón por la cual cuando tú te encuentras con un cristiano que está yendo a otra iglesia, inmediatamente te identificas con él y sientes que lo puedes amar. ¿Por qué? Porque tu amor por él debe de extenderse aún fuera de este lugar. Hermanos, la exhortación que el apóstol Pedro hace en el versículo 22 está basada básicamente en lo que él escuchó de las mismas palabras de Cristo. ¿Qué escuchó Pedro en ese sermón o discurso del aposento alto una noche antes de morir en la cruz? ¿Qué es lo que escuchó este Pedro? Bueno, tenemos la respuesta en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13. Cristo está hablando con sus discípulos, no está hablando con todos, solamente con los 12, y Él les da instrucciones, les da exhortaciones, mandamientos. Juan 13, versículo 34, 35, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Son palabras de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y si pasamos al capítulo 15, en el versículo 12, 13, es el mismo Cristo que está repitiendo el mismo mandamiento para los discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y él dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando se repite en este capítulo las palabras de Cristo acerca del amor con los cristianos, es muy importante que hagamos caso. ¿Por qué? Porque el Señor está puntualizando mucho que es muy importante amarse unos a otros. Ahora, es interesante ver que este mandamiento, amarse unos a otros, Cristo lo da antes de dar la advertencia que en el mundo íbamos a ser aborrecidos. Véalo allí en el versículo 18. En las letras grandes que dice, el mundo los aborrecerá. Cristo da ese mandamiento antes de dar esa enseñanza o esa advertencia. Hermanos, dice que el mundo va a aborrecer al cristiano, a los discípulos. Cuando tú eres un cristiano verdadero, comprometido con el Señor, y tratas de esforzarte a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, siguiendo a tu maestro, ¿qué va a pasar? El mundo te va a aborrecer, te va a rechazar, te va a marginar. Decía nuestro hermano Pedro, cuando eres cristiano, aquellos que se dicen que eran tus amigos, se desaparecieron, se fueron. ¿Dónde están aquellos que decían que eran mis cuates, que eran mis amigos? Se han ido. ¿Por qué nos han abandonado? Por el simple hecho de que somos cristianos, porque llevamos a Cristo a nuestras vidas. Cuando vemos también que este mundo está construido en estructuras sociales donde se rechaza, donde se acepta a algunos, donde nos podemos sentir más seguros, más aceptados, más amados. ¿No es aquí en la iglesia, hermanos?
No es aquí en este lugar donde necesitamos sentirnos amados, aceptados, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra situación económica, sea hombre, sea mujer, estatus social, nacionalidad. Es aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se rompen estructuras sociales. En la iglesia todos tienen que ser aceptados, todos tienen que ser amados. Todos en la iglesia, de esta forma. Necesitamos sentir el amor para con los demás, recibirlo y también darlo. ¿Cuánto sufrimiento hemos visto en las vidas de muchos? Sus familiares les han rechazado por ser cristianos. Ya su papá y su mamá ya no les habla como antes. Sus hermanos los han abandonado. Sus compañeros en el trabajo los ridiculizan. Sus amigos en el deporte los marginan y hacen toda clase de rechazo. Es aquí, hermanos, donde se necesita realmente experimentar el amor para con los demás. Muchos han pasado por experiencias no agradables en su vida. Quizás encontramos a unos hijos abandonados por un padre, a un esposo abandonado por su esposa, hijos abandonados por sus padres, abandonados por sus hijos. Encontramos que algunos han sido traicionados. Estaba confiando en amigos y de repente te das cuenta que te traicionaron. Entonces todos venimos aquí a este lugar con la necesidad de amarnos unos a otros. Y creo que esto es lo que hace atractivo una iglesia. ¿Qué lo hace atractivo? Donde entramos a un lugar y la atmósfera es un ambiente de amor. De amor. Donde vemos cosas diferentes. Porque llegamos a pensar, bueno, he estado en muchos lugares y no ha pasado nada. Al contrario, allí hay traición, hay crítica, hay murmuración, hay pleitos, hay muchas cosas. No quiero estar en un lugar así. Sin embargo, en una comunidad de fe donde todos están comprometidos a vivir este mandamiento, a ponerlo en práctica, eso atrae a los demás. Es más, de hecho, eso va a ser la evidencia de que usted realmente es un verdadero cristiano, el que está amando a su hermano. Los cristianos, en el contexto que está escribiendo Pedro, también eran rechazados, eran marginados, excluidos de la sociedad, vivían como extranjeros, porque no se sentían extranjeros aún en su propio pueblo, en su propia familia. Vivían así, sin privilegios, lo vuelvo a repetir, sin privilegios sociales, no tenían derecho a la protección. Eran excluidos completamente, una marginación completa en ellos. Necesitaban pues urgentemente, al estar probados, estar siendo perseguidos, que todos tuvieran ese compromiso de amarse mutuamente. Necesitaban amar y también que se les amara. Sentirse amados, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, de la pregunta que les hice al principio, ¿realmente se puede amar? ¿Se puede llevar a cabo este mandamiento y ver a los demás como la familia que somos? El apóstol Pedro nos da la respuesta. Usted, número uno, usted verdaderamente puede amar si su corazón ha sido limpiado. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Los destinatarios de la carta recibieron limpieza en sus almas
cuando se convirtieron al Evangelio de Cristo. Cuando Pedro les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, lo que les está diciendo en cuanto a obedecer la verdad es, o se debe entender como refiriéndose a la conversión del alma. Se debe entender de esta forma. Al momento que ellos fueron convertidos por el Evangelio de Jesús, recibieron una limpieza en el alma. Y el apóstol Pablo usa una imagen de un rito judío de purificación. Los judíos en el Antiguo Testamento, Dios les había dado muchas ordenanzas para que se purificaran. El acto de la purificación o de la limpieza era para mantenerse limpios, para celebrar ceremonias, por ejemplo, la Pascua. Los judíos no celebraban una Pascua, sino se purificaban, se limpiaban primeramente. También ellos tenían que ser purificados cuando estaban en un estado de inmundicia, de suciedad. Por ejemplo, por comer algún animal inmundo. Tenían que purificarse, tenían que limpiarse. Pero también cuando ellos tocaban a un cadáver, sea de un animal o sea de una persona, ellos quedaban inmundos y Dios les había mandado que tenían que limpiarse. Entonces ellos entendían claramente lo que Pedro les estaba diciendo en cuanto a la purificación o limpieza. Hermanos, todo aquel que ha experimentado la conversión, su alma ha tenido una limpieza de pecado. Nuestras almas han sido limpiadas del pecado. Entonces es posible amar a los hermanos porque la conversión ha limpiado del pecado el alma. Me gusta cómo lo dice otra versión de la Biblia. La Biblia en lenguaje sencillo, este versículo: ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente. Dios ve nuestras almas sucias ante Él y también una alma que está sucia ante Él, que se encuentra en este estado de inmundicia, suciedad. Hermanos, no puede amar verdaderamente a los demás. Esto nos va a impedir amar a los hermanos. Por eso Dios tiene que actuar y tiene que limpiarnos el alma. Por ejemplo, Dios en la conversión nos ha limpiado. Primeramente, ¿de qué nos tiene que limpiar Dios? Para amar. Del orgullo, hermanos. Del orgullo. Del egoísmo. De los celos. De la envidia. Y el Señor tiene que limpiar el alma y la tiene que ser humilde. Y también poner en nosotros ese interés por los demás. No solamente estar pensando en nosotros mismos, sino pensar en el que está al lado, en los hermanos. Dios lo ha hecho de esta forma. Seamos honestos. No amamos verdaderamente a los cristianos en la fe porque hay pecado en nuestras vidas y eso es un impedimento. Por eso le decía, para amar verdaderamente al hermano, su alma tiene que ser limpiada de pecado. ¿Verdad? El elemento que Dios ha usado para limpiarnos el alma es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué elemento utilizó Dios para limpiarnos? La sangre de Jesucristo. No solamente la sangre de Cristo nos ha redimido, como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 18. No solamente trae redención, sino que aún más limpia el alma, la purifica de contaminación. Vemos todas las funciones que tiene la sangre de Jesucristo en nosotros. Número 2, usted puede amar a los hermanos porque ya es parte de la familia de Dios. Usted puede amar a los hermanos porque es parte de la familia de Dios. Uno de los cambios que produce la conversión por medio de la purificación del alma al creer en el Evangelio es que nos pone en una familia para el amor fraternal. Eso es lo que pasa. En palabras más sencillas, hermanos, se lo voy a decir. Usted ha entrado a una familia espiritual por el nuevo nacimiento, que lo pone en esa relación para amar fraternalmente a sus hermanos. Somos una familia. O la iglesia es como si fuera una familia. No, somos verdaderamente una familia. El propósito para esto es para amarse, pues, fraternalmente. Entonces, el punto de Pedro es poner a los cristianos en esa condición para amarse entre sí. A Pedro le preocupaba mucho que estas iglesias estuvieran llenas, o más bien, a él le preocupaba mucho que estos cristianos no dejaran de amarse, sobre todo en esos momentos de pruebas, persecuciones que pasaban. Él les exhorta, pues, para que sus iglesias estén llenas de personas que se aman entre sí. Pedro les exhorta para que la iglesia esté llena de personas que se aman. Y no solamente Pedro les manda esta exhortación en este versículo, sino que en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: honra a todos, amad ¿a quién? A los hermanos. En el 3:8 también dice estas palabras: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables. En el 4:8 de esta carta: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí vemos la preocupación de Pedro para que se amaran. Y ahora, si él les escribe para el amor fraternal, ¿cómo debemos entender el amor fraternal? Pablo usa la palabra Filadelfia. En el griego hay 3 palabras para referirse al amor. Una de ellas es el amor ágape, que es el amor de Dios. Ese amor incondicional, que aunque no somos merecedores del amor de Dios, Él nos ama incondicionalmente y lo mostró en la cruz del Calvario. Número 2, es el amor eros. Es el amor que usted siente por su esposa, por su esposo. Es el amor atractivo que se siente, que se muestran entre esposo y esposa. Y el otro amor es el amor fraternal. Filadelfia es el amor que se muestra a nuestra familia y amigos. Usted puede decir: bueno, yo los amo porque son mis familiares. Hemos nacido en la misma familia. Procedemos de los mismos padres. Y eso es una buena razón para amar, ¿verdad? De una forma casi natural a nuestros familiares, nuestros hermanos en la carne.
Pero hermanos, si el amor que dice Pedro que debemos de mantener es el amor fraternal que le debemos mostrar a los hermanos, de la misma forma que le mostramos a nuestros familiares y amigos, es porque también nosotros, así como tenemos una familia terrenal, también tenemos una familia espiritual. Tenemos una familia espiritual. Esta es la familia espiritual. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19, es Pablo escribiendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces tenemos una familia espiritual. Hemos entrado a esta familia a través del nuevo nacimiento. Solamente todos aquellos que han nacido de nuevo, que su vida ha sido transformada, han entrado a esta familia. Porque Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a través del nuevo nacimiento, somos parte de la familia y tenemos a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre. El mismo Dios. Y esta es la razón, pues, por qué debemos amarnos verdaderamente como hermanos. De hecho, Cristo en otros pasajes de la Escritura les dice a sus discípulos: ustedes son hermanos, somos hermanos. Mire, el contexto judío, para emplear la palabra hermano, los judíos no le decían hermano a cualquier persona. Solamente le decían hermano a aquellos que eran parte de la nación, parte de su familia terrenal o amigos muy íntimos. Les decían hermanos. Ellos empleaban esta palabra. Entonces, esto se debe entender que cuando nosotros nos referimos a los demás como mi hermano en la fe, debo de verlo con esa profundidad y no verlo de la forma tan trivial que hoy en día mucha gente se llama hermano. No es así. Este amor debe ser sincero, constante y limpio. Así debe ser la clase del amor fraternal. No debe de ser fingido. No se debe fingir. Otras versiones dicen, en cuanto a la sinceridad, en cuanto al fingimiento del amor, en vez de traducir fingido, estas versiones traducen como sinceramente. Amarse sinceramente, con sinceridad. No es un amor de hipocresía. Ya les he dicho que anteriormente los comerciantes que vendían ciertos artículos de cerámica, ¿qué hacían cuando se les quebraba alguno de ellos? Para ponerlo a la venta y no tener pérdidas, ellos lo rellenaban con cera, lo camuflajeaban de esta forma. Cuando llegaba el comprador, pues lo miraba así y decía: está íntegro, está bien, me lo llevo.
Pero cuando llegaba a su casa y se le rompía, o más bien se daba cuenta que estaba reparado, decía: me engañaron, me dieron gato por liebre, como dicen aquí. Por eso los compradores tenían que salir y decirle: ¿sabes qué? ¿Me vendes este artículo de cerámica? Vamos a exponerlo a la luz solar del mediodía. ¿Por qué? Porque el sol exhibía todas las impurezas, los defectos de ciertos artículos. Entonces decían: no lo compro, no es genuino, no es verdadero, me estás engañando. De la misma forma, hermanos, nuestro amor no debe de ser con cera, no tiene que ser fingido. No tenemos que usar un truco para falsearlo y que dé la impresión que verdaderamente amamos a los demás. No debe de ser de esa forma. El amor tiene que ser transparente entre nosotros. Transparente. Así como su amor es transparente con sus familiares. El amor debe ser constante también. Constante. Porque aquí dice: amados, amarse entrañablemente. Y esa es una palabra que significa constante. Con seriedad. Es el amor que no cambia ni fluctúa con los vientos de la adversidad. Es constante, hermanos. No va a cambiar. Usted a veces piensa: no, pues es que qué difícil es amar a este hermano, a esta hermana. Me impacienta. Es difícil a veces de soportar a algunos hermanos. Usted puede decir: ¿por qué? Porque no tiene afines con él. Porque es diferente su personalidad quizás a la suya. Y usted busca ciertas personalidades que encajen con usted. Y a los que no, pues los excluye, los hace a un lado. No es así, hermanos. Los hermanos nos irritamos también muchas veces. Nos ofendemos, pecamos unos con otros, ¿no es cierto? No pecamos entre nosotros. A veces un mal gesto, una mala cara, un mal comentario, una palabra dura enfrente de los demás nos siente a nosotros que nos desbasta, que nos sentimos avergonzados. Pero aún así, cuando pasa, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que ser constantes, amar a los demás. Constancia. Quizás usted, un hermano aquí, le ha faltado al respeto. El que ha faltado el respeto tiene que pedir perdón, pero el que ha sido ofendido tiene que continuar amando a su hermano. Ser paciente con él, ser constante, estar mostrando ese amor para con ellos. El amor tiene que ser limpio, puro también. Puro. ¿Qué se refiere con esto, hermanos? El amor entre hermanos no tiene que ser emocional. Me emociona amar a este hermano, a esta hermana. No es así. Ni caprichoso. Estar encaprichados, sino que el amor tiene que ser limpio, puro, significa genuino. Este amor no debe su mera forma a la cortesía y la superficialidad. Pensamos que amar a los hermanos es de darles un buen gesto, una sonrisita solamente y Dios te bendiga. Eso es todo. Eso no es amar a los hermanos. Eso solamente puede ser un amor
superficial tal vez que usted está expresando. El amor hacia los hermanos tiene que ser profundo, demostrándose con hechos verdaderos. Demostrarlo con tus hechos. Así tiene que ser el amor. ¿Cuánta superficialidad vemos hoy en la sociedad, en el mundo? Y no queremos ver esa superficialidad aquí dentro de la iglesia tampoco, sino que tu amor sea profundo. Demuéstralo con los hechos, con hechos verdaderos. Así debe de ser. Quizás en esta tarde Dios te está diciendo a quién tienes que amar más en la iglesia. Alguien respondía, pero es que no se puede amar a todos en la iglesia. Amamos solamente a los que tenemos relación con ellos, con los que tenemos ciertas, compaginamos entre sí. A ellos sí los amamos, a los demás no. Le digo, estás equivocado, no puedes amar solamente a los que tú quieras, a los que te convenga. Tienes que amar a todos, porque eso enseña la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Sí es cierto que tenemos relación con algunos más que con otros, pero el amor se debe expresar por igual, sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque el Señor no hace excepción de personas. ¿Sí me explico? Y número 3, hermano, la vida nueva que han recibido, que hemos recibido para amar, ha brotado de la palabra de Dios. En el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda la exhortación que el apóstol Pedro hace en cuanto a amarse está basada en este versículo. ¿Por qué? Porque los cristianos han recibido un nuevo nacimiento, por una simiente incorruptible, y esa simiente significa semilla, corruptible significa podrido. No, los cristianos no han nacido de una semilla pudrida, que se deteriora, que se va desgastando. No, es una simiente, es una semilla que permanece para siempre. Tenemos nueva vida, tenemos ese nuevo nacimiento. La vida nueva espiritual es para siempre de acuerdo al carácter de la semilla, porque la semilla es eterna, permanece para siempre. Puesto que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, debemos mostrar ese amor hacia los demás, si en verdad usted es un nacido de nuevo. Le doy gracias a Dios, porque en esta iglesia se ha mostrado el amor fraternal. En los momentos que más los hermanos necesitan del apoyo, del cariño, del consuelo, del ánimo de sus hermanos en Cristo, yo lo puedo decir que he visto cómo se han mostrado interesados, dejando sus intereses, despojándose de cosas para suplir necesidades de los hermanos. No solamente lo digo físicamente, sino que también emocionalmente, espiritualmente se han suplido y se han cuidado entre ustedes. Alabo al Señor por eso, y le doy gloria y le doy honra, y pido al Señor que continuemos de esta forma, que sigamos así, porque solamente demostrando el amor de esta manera, el mundo va a entender verdaderamente que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Y espero que sigamos manteniendo ese amor entre nosotros.
que los que van llegando se están integrando a esta comunidad de fe puedan ver esa atmósfera y puedan sentirse amados y apreciados en este lugar. Aquí estamos para amar, para mostrar ese amor fraternal a todos aquellos que el Señor ha llamado o está llamando para salvación. Entonces, en base a lo que Pedro ha escrito en estos versículos, vemos que sí es posible amar verdaderamente a los hermanos en la fe. Sí es posible. Porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Nuestras almas han sido limpiadas y verdaderamente pertenecemos a una familia espiritual cuyo Padre es Dios. Vamos a orar.